¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos. Tercer tema en la formación de nuestros grupos juveniles. Continuamos ahora avanzando en el tema que iniciamos la semana pasada. ¿Ustedes se acuerdan? El lugar que ocupan los jóvenes en la Sagrada Biblia. Hoy miramos qué podemos aprender de la juventud. La de Jesús, la de la Iglesia y la de la Virgen María. En el capítulo 2 de la exhortación Cristo vive, el Papa Francisco nos ayuda a fijar la mirada en Jesús de Nazaret y en su entorno más cercano, con el fin de descubrir la dimensión juvenil en su historia personal y también en la perenne juventud de la Iglesia, que él mismo fundó con la ayuda de María, su madre, que también fue joven. Observaremos que a menudo el Papa Francisco se dirige a todos los jóvenes cristianos y sugiere que nos planteemos algunas cuestiones que sin duda despertarán nuestro interés y a las que él responde con precisión. Veámoslo. La juventud en Jesús, en la Iglesia y en la Virgen María. Un ejemplo y un estímulo para todos. Es interesante recordar aspectos de la vida de Jesús, de la vida de la Iglesia que él fundó y de la vida de María, su madre, que el Papa Francisco ha querido poner de manifiesto para que constituyan un estímulo para nosotros. La juventud de Jesús, una etapa de preparación. Es importante tomar conciencia de que Jesús también fue joven y que dio su vida en una etapa que hoy se define como la de un adulto joven. En la plenitud de su juventud comenzó su misión pública, sobre todo cuando dio su vida hasta el fin en la cruz. Este final no fue algo que simplemente sucedió, sino que toda su juventud, en todos sus instantes, fue una hermosa preparación para ese final. Así lo dice el documento Cristo vive en el número 23. Sin embargo, es importante tomar conciencia de que Jesús también fue joven. No imaginemos a Jesús como un adolescente solitario o un joven retraído. Sus relaciones fueron las propias de un joven que compartía plenamente la vida de su familia y de su pueblo. Aprendió el oficio de su padre y más tarde le reemplazó como carpintero. Este detalle muestra que Jesús era uno más de los muchachos de su pueblo, con los que se relacionaba normalmente. Nadie lo miraba como un joven raro. Por ello, cuando Jesús empezó a predicar, la gente no se explicaba cómo había logrado adquirir su sabiduría. ¿No es este el hijo de José? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es María su madre? Era lo que se preguntaban. Todos podemos aprender de la juventud de Jesús. Queridos jóvenes, observad al joven Jesús tal como nos ha sido presentado en los evangelios, porque él fue verdaderamente un joven como ustedes y comparte muchos de los rasgos de tu corazón juvenil. Lo podemos ver en las siguientes características. Fíjate muy bien,
Estas características de Jesús concuerdan con tus características como joven. Jesús tenía una confianza incondicional con el Padre. Él estableció una auténtica amistad con sus discípulos y siempre les guardó fidelidad, también en los momentos de crisis. Jesús mostró una profunda compasión con los más débiles, especialmente los pobres, los enfermos, los pecadores, los excluidos. Él tuvo la valentía de enfrentarse a las autoridades religiosas y políticas. Vivió la experiencia de sentirse incomprendido y rechazado. Mostró el temor al sufrimiento y la fragilidad de la vida en la pasión. Ve identificando esos rasgos de Jesús con los tuyos como joven. Jesús dirigió una mirada hacia el futuro, abandonándose en las manos del Padre y en la fuerza del Espíritu. Todos los jóvenes pueden verse reflejados en Jesús. Así lo dice el Papa en el documento Christus Vivit 31. Cristo vive 31. La juventud de la Iglesia está en riesgo. La juventud es mucho más que un periodo de tiempo. Es un modo de ser, de pensar y de actuar. De ahí que una institución tan antigua como la Iglesia sea capaz de renovarse y volver a ser joven en las diversas etapas de su larguísima historia. En realidad, en los momentos más dramáticos, se ha sentido llamada a volver al primer amor con todo el corazón. Del documento Cristo vive, número 34. Tú, joven, eres la esperanza de un futuro para nuestra Iglesia. Tú como joven puedes seguirla construyendo, renovarla con una vida más cercana a Cristo, a la fe, a los sacramentos, a la oración que se comparte con todos tus hermanos juveniles. Pidamos al Señor que libere a la Iglesia de los que quieren envejecerla, anclarla en el pasado, detenerla, inmovilizarla, pero pidámosle también que la libere de otra tentación, la de creer que es joven porque cede a todo lo que el mundo le ofrece y creer que se renueva porque deja de lado su mensaje y actúa como cualquier otro. No. La Iglesia es joven cuando es ella misma, cuando recibe la fuerza siempre nueva de la palabra de Dios, de la Eucaristía, de la presencia diaria de Cristo y de la fuerza de su Espíritu en nuestras vidas. La Iglesia es joven cuando se muestra capaz de volver una y otra vez a su fuente. Así lo dice el documento Christus Vivit 35. Una Iglesia siempre a la defensiva, que olvida la humildad y deja de escuchar a los demás y que no permite que le interpelen, acaba perdiendo su juventud y se convierte en un museo. Si la Iglesia actúa de este modo, ¿cómo puede ser capaz de responder a los sueños de los jóvenes? Nos dice el Papa Francisco en el documento Cristo vive 41. María, la Madre de la Iglesia. María brilla con fuerza en el corazón de la Iglesia. Ella es el mejor modelo para una Iglesia joven que quiere seguir a Cristo con entusiasmo y docilidad. Hoy María es la Madre que vela por nosotros en nuestro peregrinaje a lo largo de la vida. A menudo avanzamos cansados y débiles, ansiosos y temiendo que la luz de la esperanza se apague. Este es nuestro afán, que la luz de la esperanza nunca desfallezca. María, nuestra Madre,
Vela por este pueblo peregrino, un pueblo joven que ella ama profundamente, un pueblo que la busca en el silencio de sus corazones, en medio de un mundo lleno de ruido, jolgorio y distracciones. Bajo la mirada de nuestra Madre, solo hay espacio para el silencio esperanzado. Así María ilumina de nuevo nuestra juventud. Es lo que nos anuncia el Papa Francisco en el número 48 del documento Cristo Vive. Joven, te invito a reflexionar en lo siguiente. En sus años de juventud Jesús fue formado, se fue formando, se fue preparando para realizar el proyecto diseñado por el Padre. Pregúntate, ¿cómo me gustaría ser dentro de 10 o 20 años? ¿Cómo quisiera ser recordado en el futuro? ¿Soy consciente de que mi presente prepara mi futuro? ¿En qué manifiesto que estoy viviendo un proceso de continua preparación para la vida adulta? Joven, reflexiona en esto. A ver, pidamos al Señor que libere a la Iglesia de los que quieren envejecerla, anclarla en el pasado, detenerla, inmovilizarla. Te pregunto, o pregúntate, ¿creo que la Iglesia debe renovarse? ¿Cómo? ¿En qué cosas sí y en qué cosas no? ¿Qué tipo de renovación es más necesario y urgente en la Iglesia que conozco y a la que yo pertenezco? ¿Qué ayudas va a necesitar? ¿Cómo podré ayudarla? El Sínodo de los Jóvenes ha reconocido que muchos jóvenes, por razones muy distintas, hoy no piden nada a la Iglesia porque no la consideran significativa para su vida. Pregunto, ¿me siento acogido en la Iglesia y en las instituciones que la representan? ¿Yo soy Iglesia? ¿Qué es lo que más me gusta de la Iglesia? Según mi criterio, ¿cuáles son los defectos de la Iglesia que provocan una actitud negativa en algunos jóvenes? ¿Qué sucede con los adultos? María brilla con fuerza en el corazón de la Iglesia. Ella es el mejor modelo para una Iglesia joven que quiere seguir a Cristo con entusiasmo y docilidad. María era una muchacha joven cuando recibió el anuncio del ángel. Yo te pregunto, ¿me identifico con ella y con la actitud que entonces adoptó? Me cuesta imaginar que también a mí Dios puede pedirme algo grande. ¿Cuál será mi respuesta? ¿Cómo puede ayudarme el ejemplo de la Virgen María? ¿En qué aspecto puedo aplicarlo a mi propia vida? Todas esas preguntas podemos hacernos, muy queridos jóvenes, para ir mirando cómo es nuestra juventud, cómo es la de Jesús, cómo es mi juventud, cómo es la de la Virgen María, cómo es mi juventud, cómo es la de la Iglesia. Y tú puedes construir la juventud de la Iglesia con tu entusiasmo, con tu vocación, con tu misión, con tus características muy particulares que también fueron las de Jesús cuando Él tenía tu edad. En sus sueños de juventud, Jesús se fue formando, se fue preparando para realizar el proyecto diseñado por el Padre. Pregúntate, ¿cómo me gustaría ser dentro de 10 o 20 años? ¿Cómo quisiera ser recordado en el futuro? ¿Soy consciente de que mi presente prepara mi futuro? ¿En qué manifiesto que estoy viviendo un proceso de continua preparación para la vida adulta?
Lucha por alcanzar tus sueños, muy querido joven. Lucha con toda tu fuerza y sé el factor de cambio y transformación en una iglesia que te necesita. Que Dios infinitamente bueno te ayude a alcanzar todos tus sueños. Paz y bien.